Saludos cariñosos. Me gozo de estar aquí. Hacía tiempo, ¿verdad?, que no había tenido oportunidad de estar con ustedes trayendo la palabra del Señor. Mi esposa, ¿verdad?, estuvo en el primer servicio, así que ya está haciendo otros asuntitos por allí, pero les saludamos cariñosamente de parte de nuestra iglesia, la iglesia que pastoreo en Santa Isabel, Iglesia Bíblica Emanuel. Vamos entonces a la palabra del Señor y les invito a que me acompañen al libro de los Jueces, capítulo 2 en el Antiguo Testamento. Libro de los Jueces, capítulo 2, y vamos a estar leyendo los versos del 8 al 17. Jueces, capítulo 2, versículos del 8 al 17. Cuando usted lo tenga, dice amén. Jueces, capítulo 2, versículo 8 al 17. Dice la palabra del Señor. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Añade bendición a tu palabra, Señor. Utiliza tu siervo que ha de exponerla, Señor, creyendo que toda la gloria es tuya. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, amados. ¿Alguien sabe qué es esto que yo tengo aquí en mi mano? ¿Alguien sabe qué es esto? Esto es una brújula, efectivamente. Una brújula. Y la brújula, como quizás algunos, ¿verdad?, saben, quizás otros no, es un invento de los chinos. Alrededor de el siglo IX después de Cristo hicieron este invento y es uno de los más grandes inventos, ¿verdad?, que ha tenido la humanidad. Antes de que existiera este instrumento llamado la brújula, que ustedes saben que consiste en una aguja que gira, ¿verdad?, dentro de esto que está aquí, y está magnetizada. Y como la Tierra, nuestro planeta, tiene un norte magnético, pues lo que hace es que tiene, ¿verdad?, esa aguja apunta siempre hacia ese norte magnético. Y es de gran utilidad porque entonces te permite, una vez tú sabes dónde está el norte, ¿verdad?, pues te da los otros puntos cardinales y te permite seguir un rumbo fijo. Te permite seguir una línea recta. Antes de que existiera, ¿verdad?, este invento, los navegantes, los exploradores que se lanzaban, ¿verdad?, en los océanos, pues tenían que depender de observar las estrellas, ¿okay? Y tenían que seguir la estrella Polaris, que es la estrella del norte, ¿no? Y aprender a localizar todos estos cuerpos celestes, y eso, ¿verdad?, les ayudaba. Pero ¿qué sucede? Que de día no se ven las estrellas, y aún de noche, si había una tormenta por varios días, pues te fuiste de rumbo, no tenías manera de orientarte, ¿no? Por eso es que al principio los navegantes, los exploradores, no podían alejarse mucho a mar adentro, tenían que permanecer
cerca de las costas e irlas bordeando en sus barcos. Pero ya cuando Colón, por ejemplo, Magallanes, Américo Vespucci y otros exploradores, pues ya entonces ya tenían este instrumento, además de otros que después fueron inventando, como el astrolabio, como el sextante, que les permitían entonces seguir mar adentro y saber exactamente la posición y la dirección en que debían entonces enfilar sus barcos, ¿no? Cuando usted está, por ejemplo, en un océano donde no hay puntos de referencia, lo que usted ve es mar, ¿verdad? A todo lado, o aún en un desierto donde lo que hay son dunas, ¿verdad? Y no hay puntos de referencia, pues usted no sabe cuál es el norte, cuál es el sur. De día, ¿verdad? Con la sombra, usted puede, hay unos truquitos para eso, pero muchas veces las personas, ¿verdad?, no tenían manera de orientarse. Y cuando usted no tiene puntos de referencia, pues entonces cualquier camino que usted coge le parece que es el correcto. Cualquier camino, cualquier ruta que usted tome, pues usted cree que está bien, ¿no? Hay un cuento muy conocido, Alicia en el País de las Maravillas, donde una niña, ¿verdad?, que llega a este mundo de fantasía y allí ella está perdida, ya no sabe dónde está ni qué camino seguir, y allí se encuentra con un gato llamado Cheshire. Y ella le pregunta, ¿verdad?, a este gato cuál camino debo tomar. Entonces el gato le contesta a ella con otra pregunta: ¿hacia dónde te diriges? Y ella le dijo: no sé. Entonces el gato le dice a Alicia: entonces no importa el camino que tomes, no hay diferencia. Y le dijo una gran verdad: mis hermanos, cuando usted no tiene un norte al cual seguir, cuando usted no tiene puntos de referencia, no va a haber ninguna distinción, no va a haber diferencia del rumbo o la ruta que usted tome. Y yo estoy utilizando esto como ejemplo para hablarles del tema que voy a estar compartiendo con ustedes en esta mañana, que he titulado Cuando una sociedad pierde su brújula moral. Utilizo este instrumento, ¿verdad?, como ejemplo. He utilizado el ejemplo de la brújula para hablarles de lo que ocurre cuando una generación, mis amados hermanos y hermanas, cuando una sociedad carece de esa dirección. Cuando no tiene lo que llamamos una brújula moral. Así como este instrumento, ¿verdad?, como les dije, nos indica, nos ayuda a tomar una misma dirección y nos indica hacia dónde está el norte. La brújula moral le ayuda, es importante para que una persona o una sociedad entera sepa qué es lo que es bueno, qué es lo que es correcto, qué es lo que es malo. Y ese conocimiento, ese entendimiento ayuda a las personas a tomar sus decisiones en la vida. Eso nos ayuda a establecer un rumbo, una dirección a seguir. Pero ¿qué pasaría, mis amados hermanos y hermanas, si esta brújula que yo tengo aquí, que ahora mismo está apuntando hacia el norte, en 5 minutos apuntara hacia el oeste y después 5 minutos después apuntara hacia el sur? ¿Qué pasaría? Pues obviamente no serviría de nada, es una brújula que no sirve. Porque lo que hace de la brújula valiosa, importante, es que es constante. Siempre va a apuntar hacia el mismo lado. Siempre va a apuntar en la misma dirección. Por lo tanto, una brújula que no apunta siempre hacia el norte, pues ya no es una guía confiable, no serviría de nada. Hay un libro, ¿verdad?, que quiero recomendarles, muy bueno, se titula Vivir con integridad y sabiduría, escrito por el doctor y pastor Miguel Núñez. Y él explica precisamente lo que sucede cuando una sociedad pierde su brújula moral. Oye, mis hermanos, cuando nosotros abrimos los periódicos de nuestro país, cuando escuchamos las noticias, cuando salimos a la calle y miramos a nuestro alrededor cómo estamos como sociedad, cómo estamos como país, tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que en algún momento perdimos el rumbo. Porque antes las cosas eran muy diferentes. Aún con la pobreza extrema que había en Puerto Rico muchas décadas atrás. Porque hoy día se habla de pobreza, pero antes en Puerto Rico había miseria. Antes había montones de niños que morían por malnutrición en Puerto Rico. Familias viviendo en casas con piso de tierra, paredes de cartón y techo de yagua, en arrabales con los lechones ahí al lado. Niños acostándose sin comer. Había miseria, gente viviendo en arrabales, en condiciones infrahumanas.
Oiga, pero a pesar de tantas situaciones difíciles que teníamos en nuestro país, décadas atrás en nuestra sociedad había respeto. En nuestra sociedad había valores, había principios. Las familias que habían en nuestro país eran mayormente familias estables. Desde pequeños los padres criaban a sus hijos y les daban buen ejemplo y les enseñaban valores y les enseñaban principios, los corregían. Décadas atrás, mis hermanos, se veía el matrimonio, que es base fundamental de nuestra sociedad, como un compromiso para toda la vida. Y se entendía que era así. En las buenas y en las malas permanecían juntos las parejas, los matrimonios. Luchaban para sacrificarse por sus hijos y mantenerse juntos hasta la muerte. Había divorcio, existía el divorcio, pero era raro que una pareja se divorciara. Hoy día es al revés, mis hermanos y mis hermanas. Hoy día lo raro es que una pareja permanezca unida más de 5 años. Yo quiero decir una cosa, si usted lleva más de 5 años de casado con su esposo o con su esposa, dele gloria a Dios porque usted es una especie en peligro de extinción. Según la data del Departamento de Salud en Puerto Rico, escuche esto, en el año 1970 la tasa de divorcios en Puerto Rico era 32.8%. O sea que de cada 100 parejas que se casan, que contraen matrimonio, solamente por redondear, 33% se separaban, se divorciaban. Para el año 2000, la tasa de divorcios en Puerto Rico se disparó a un 52.4%. Y en el año 2013, que es la última data que aparece del Departamento de Salud, que está reportada en el 2016, la tasa de divorcios en Puerto Rico se calcula en un 75.9%. O sea que de los matrimonios que se casan en Puerto Rico, en nuestro país, cada año, terminarán divorciados, redondeando nuevamente el 76% de ellos. Hermanos, estas son cifras bien preocupantes. Y sabe que lo triste es que dentro del pueblo de Dios se está dando el mismo patrón de tasa de divorcios. Y los divorcios, la destrucción del matrimonio es una tragedia. Son el principal detonante, mis hermanos y mis hermanas, de los problemas sociales de nuestro país. Está asociado a delincuencia juvenil, abuso de drogas, violencia doméstica, pobreza, deserción escolar, etcétera, etcétera. Pero este asunto de la tasa de divorcio es solo uno de los indicadores de la situación crítica que estamos viviendo como país, que hemos perdido nuestra brújula moral. Hay otros indicadores, basta con mirar a nuestro alrededor y ver cómo estamos viviendo, mis hermanos. Cómo se comporta la gente en la calle, cómo a la gente hoy le importa muy poco obedecer y cumplir las leyes, el mentir, el ser deshonestos, el ser irresponsables en los trabajos, el ver pornografía, que es algo que se ha propagado como un cáncer. Gente adicta a pornografía, no solamente inconversos, gente cristiana, jóvenes cristianos, hombres y mujeres también. El recurrir al insulto, a la agresión verbal contra otra persona es el pan nuestro de cada día. El aprovecharse de los demás para obtener ventaja. Y así por el estilo, mis hermanos y mis hermanas, todo esto es señal de que hemos perdido como sociedad nuestra brújula moral y estamos como un barco a la deriva. El doctor Núñez dice en su libro, que acabo de citar el título, y cito sus palabras: nos perdimos en el momento en que comenzamos a negar la existencia de valores absolutos para juzgar las acciones de los hombres. Si creemos que no hay una ley moral absoluta, ni tampoco el dador de esa ley, el resultado es que no contamos con una brújula que nos dirija y terminamos perdiendo el norte. Y eso es lo que ha sucedido precisamente como sociedad. Hemos quitado a Dios de la ecuación y hemos caído en un total relativismo. Hoy día la idea que se ha propagado y que mayormente nuestros jóvenes están comprando de la enseñanza que están recibiendo a través de los medios, pero a través de las instituciones educativas, secundarias y postsecundarias, es esa: que tú no puedes juzgar, que la verdad es relativa, que lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para mí, que eso es que lo bueno y lo malo es un constructo social, es una construcción de la sociedad. Mis hermanos, ¿y sabe qué es lo más triste de todo esto? Que ya hay gente dentro del pueblo cristiano comprando esa mentira.
Ahora uno escucha personas que tan pronto se habla de ciertos temas, sacan a colación esta frase: nosotros, es que juzgar es pecado, no podemos juzgar. ¿Sabe que el Señor reprenda al diablo? Sí, efectivamente hay cosas que nosotros no podemos juzgar, que dice la palabra que no debemos hacerlo. Cuando que yo no puedo juzgar las intenciones internas del corazón de una persona, pues yo no estoy dentro de esa persona, yo no soy el Espíritu Santo. Yo no puedo juzgar sobre algo que yo no tengo base para emitir un juicio. Pero mi hermano y mi hermana, yo quiero que usted sepa que Dios nos ha dejado una poderosa brújula que nosotros seguimos, los hijos de Dios, que es su bendita palabra. Esta es la brújula que Dios nos ha dado. Y gracias a Dios que esta brújula no es una brújula rota, variable, que apunta hacia distintos lados. Esta brújula siempre apunta hacia lo que es la voluntad, el propósito y la verdad de Dios. Y Jesucristo dijo: porque el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. No pasará. Sí, el cristiano tiene que aprender a juzgar sobre la base de la verdad de Dios. Y cada día que usted se levanta, usted tiene que estar dispuesto a discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto, no según los parámetros cambiantes de la sociedad, que hoy te dicen que algo es bueno y mañana es malo, o que hoy algo es malo y mañana es bueno. No, porque el mundo va a cambiar sus valores y sus principios, pero Dios sigue siendo el mismo. Y usted no puede regirse, mi hermano y mi hermana, por los criterios cambiantes de este mundo. Si usted es una persona que ama a Dios y que ha conocido realmente a Cristo, usted tiene que gobernar su vida, sus decisiones, sus acciones, por lo que dice la bendita palabra de Dios. Porque si no, usted va a tener serios problemas. Si no, usted va a ser como algunos cristianos que están por ahí, que están sin rumbo. Dice el doctor Núñez, ¿de qué es lo que sucede cuando en una sociedad se pierde la brújula moral? Y dice que lo que determina si algo es correcto o incorrecto es la opinión de las mayorías. Lo que la mayoría de la gente piense, eso se convierte en lo que es correcto. Eso es lo que llama la palabra la corriente de este mundo. Dice que en una sociedad sin brújula, los políticos aprobarán leyes para garantizar sus votos y no leyes que vayan de acuerdo a lo que es moralmente correcto. Pero va más allá, dice que en una sociedad sin brújula, los pastores y los líderes religiosos van a predicar y enseñar no lo que realmente Dios dice en su palabra, sino aquello que sabe que la gente le va a agradar sus oídos y lo van a tener contentos y que ellos quieren escuchar. Pero lo triste de todo esto, mis hermanos y mis hermanas, es que cuando eso ocurre en las iglesias, ya no va a haber profetas de Dios, sino gente que lo que está buscando es que las iglesias se llenen y que le dejen muchos diezmitos y muchas ofrendas. Pero Dios no nos llamó a eso. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1, ¿busco ahora el favor de los hombres o busco el favor de Dios? Pues si quisiera agradar a los hombres, ya no puedo ser siervo de Jesucristo. Dice que en una sociedad sin brújula, los sentimientos y lo que dicta el corazón irá por encima de todo lo demás. En otras palabras, la gente va a tomar decisiones basándose en lo que ellos sienten, en lo que a ellos les produce mayor satisfacción, en sus propios deseos. Y yo quiero decir una cosa, a mí me preocupa y lo he tenido que combatir como pastor en mi congregación. Jóvenes cristianos, chicos o chicas, que de momento están con un novio o con una novia inconversa, que no conoce al Señor. Y yo le digo, pero ven acá. La palabra dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión tiene las tinieblas con la luz? Dios ha sido claro. ¿Qué es lo que te está pasando a ti? Pastor, es que mi corazón me dijo otra cosa. ¿Sabe qué dice la palabra? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Si algo tienes que aprender tú como cristiano, es que tú tienes que echar a un lado emociones y sentimientos y poner por encima de todo la verdad y las instrucciones que Dios te ha dado. Porque muchas veces el corazón tuyo te va a decir que es por aquí, pero Dios te dice que es por allá. ¿A quién tú vas a seguir? Y si tú como cristiano, como cristiana que me estás escuchando en esta mañana,
vas a dirigir tu vida cristiana por los dictámenes de tu corazón, vas a tener serios problemas. Por eso es que el apóstol Pablo decía, porque yo estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El cristiano tiene que empezar a decir a su corazón, no papá, tú no eres el que mandas en mi vida, no es lo que yo quiero, no es lo que a mí me gusta, es lo que Dios quiere y lo que Dios le gusta. Para eso es que vivimos nosotros los hijos de Dios. Y eso es parte de morir al yo. Otra cosa que ocurre también, mis amados, es que la gente en una sociedad sin brújula pierde ese sentido de avergonzarse cuando hace algo incorrecto. ¿Tú no se has dado cuenta que ya la gente ni le da vergüenza? No se avergüenzan. Es más, antes arrestaban a la gente y se tapaban las caras. Ahora le sonríen a las cámaras como si estuvieran pasando por la alfombra roja de Hollywood. Y algo que me pareció bien importante que menciona también el doctor Núñez, es que en una sociedad carente de brújula moral, escucha esto, será raro encontrar personas dispuestas a hacer algo sin esperar ser recompensado. Y sabes que a veces nosotros los padres, no queriéndolo o con no mala intención, cometemos ese error. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto padres que le dicen a su hijo o a su hija, mira, si te portas bien y me traes buenas notas, te compro esa tableta que tanto a ti te gusta? Oye, y tal vez logremos que el muchachito o la muchachita mejore las notas porque sabe que hay una recompensa. Voy a tener la tableta que yo quiero. Pero ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos comprando su obediencia y su responsabilidad. Se supone que el ser obediente y ser responsable es un deber del niño. Algo que usted le inculca desde pequeño. Pero sin darnos cuenta, el mensaje que le estamos dando, escucha bien papá, mamá, esto es importante. El mensaje que le estamos dando es que solamente vale la pena hacer lo que es bueno o lo que es correcto cuando me van a recompensar. Oye, ¿y qué ocurrirá cuando sea al revés y la recompensa se la den o se la ofrezcan por hacer lo malo? Si es la recompensa la motivación, ¿qué ocurrirá cuando se le ofrezca? Cuando la motivación entre hacer lo bueno o hacer algo ilegal o inmoral sea una recompensa. Bueno, pregúntenle a Víctor Fajardo, a Sally López, pregúntenle a Naudi, pregúntenle a unos cuantos por ahí. ¿Por qué usted cree que la gente hace muchas cosas que se supone que no hagan? Porque algo les está motivando, una recompensa inmediata. Y no lo van a pensar dos veces. Y eso es lo que estamos viendo en la sociedad contemporánea. Finalmente, mis amados, yo añado a todo esto que en una sociedad sin brújula moral se pierde por completo la distinción, la frontera entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y como decía anteriormente, se cae en el relativismo y van desapareciendo los límites. Y lo vemos, para dar otro ejemplo, en el asunto de la conducta sexual. Primero, mis hermanos y mis hermanas comenzaron aceptando el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres que la Biblia dice que es pecado y que es abominación a los ojos de Dios. Oiga, yo quiero decir una cosa. Toda iglesia tiene que tener puertas abiertas para el homosexual, la lesbiana, el transexual, quien sea, porque Cristo lo ama. Y tiene que encontrar en la iglesia un ambiente de amor y misericordia, porque para Dios pecado es pecado. Pero nosotros jamás podemos llamar bueno a lo que Dios llama malo. Y Dios ha dicho que esa conducta es totalmente pecaminosa. Pero ¿cómo se comenzó? Se comenzó hablando de tolerancia, de respeto. Aunque tú no estés de acuerdo, pero tienes que respetar, tienes que tolerar. Pero más adelante se comenzó entonces a promover abiertamente, a celebrar este tipo de conducta. Y se llega a popularizar en nuestra sociedad. Una vez el gran artista puertorriqueño Ricky Martin sale del closet. Y por ahí siguieron detrás unos cuantos más.
Entonces ya no era algo mal visto, ahora era algo de popularidad. Ahora personas famosas, personas muy queridas por el pueblo, ya se declaraban abiertamente gay. Entonces vemos que lo que antes en la sociedad, usted vea cómo la sociedad cambia, como lo que antes se veía como, ¿verdad?, con malos ojos, se empieza a popularizar, pero no se quedan ahí. Entonces ahora van a nuestras escuelas para de distintas maneras promoverla a nuestros niños en las escuelas. Y ahora se han seguido con otras cosas porque eso no para. Una vez la sociedad pierde su brújula moral, es como esos dominos que usted coloca uno al lado del otro, uno frente al otro, y una vez usted tumba el primero, los demás empiezan a caer. Es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Es un disloque total, mis hermanos y mis hermanas. Y ahora se está promoviendo abiertamente el transexualismo con la teoría de que hay personas que nacen con el cuerpo equivocado. Mujeres atrapadas en cuerpos de hombres, dicen, y hombres atrapados en cuerpo de mujer. Y ahora le quieren y le han querido enseñar a nuestros hijos, y de ahí las luchas fuertes que ha dado la iglesia en la educación, de que una cosa es el sexo biológico con el que tú naces y otra cosa distinta es el género con el que tú te quieras identificar. Ambas cosas a veces no concuerdan. Por eso se habla de la perspectiva de género, promovido abiertamente en nuestra sociedad. Y esto sigue. Hace unos años atrás, que un grupo de legisladores trató de enmendar el Código Civil, se dio otra batalla por esto. Radicaron un proyecto de ley para enmendar el Código Civil para legalizar el incesto entre adultos. No se pasó eso, no tuvo los votos para ser aprobado, pero mira, estuvo así. Quiere decir que un padre y una hija que son adultos los dos y quieren compartir su cama, si son adultos. O sea, ya una vez tú dijiste que no importa que dos hombres o dos mujeres, pues de ahí tú sigues con lo mismo. Una tía con un sobrino, eso es lo que se llama el incesto. Eso estuvo a punto de ser legalizado en Puerto Rico, mis hermanos y mis hermanas. Y en el mismo proyecto de ley querían despenalizar el bestialismo también, que es el sexo con animales. O sea, para que usted vea, que usted no piense que no, pero ya mira, ya consiguieron eso, ellos llegaron hasta ahí. No, mi hermano, eso sigue cuesta abajo. El deterioro en una sociedad que pierde su brújula moral. Señales claras de una sociedad que está al garete, que va a la deriva. Interesante porque cuando vemos el texto que leímos al principio en Jueces capítulo 2, vemos un tremendo paralelismo entre la historia de Israel y lo que estamos presentando en esta mañana. Aquí en esta porción que hemos leído nos narra, mis hermanos, lo sucedido con las generaciones que se levantaron después de Josué y de sus contemporáneos. Dice que aquella generación había servido a Dios. Josué y su generación fueron los que conquistaron la tierra de Canaán. Y Dios les había dado instrucciones claras de lo que ellos debían hacer. Y Dios les dijo, tienen que sacar a todas esas naciones paganas de medio de ustedes. Si las dejan, van a hacer tropiezo. Y ellos obedecieron, pero ¿sabes qué? Obedecieron a medias. No sacaron a todos los pueblos ni las tribus de Israel. Después que esa generación pasó, porque las generaciones pasan, se ponen viejos y se mueren, dice que se levantó una nueva generación sin brújula moral en Israel. Y uno se pregunta, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué ocurrió eso? Si sus antepasados habían servido a Jehová. Y nos dice la historia bíblica lo que les acabo de explicar. Ellos no fueron fieles en cumplir lo que Dios les había dicho. Y nos dice este capítulo 1, si vamos al capítulo 1 del libro de Josué, nos narra que ellos dejaron en sus tierras a los amorreos, los heteos, los jebuseos, los fereceos y cuantos feos encontraron allí, los dejaron allí en la tierra. Aquellas naciones adoraban dioses falsos. Tenían costumbres que Dios había dicho, ustedes son pueblo santo, yo los he separado para mí. No se contaminen con las costumbres de esos pueblos paganos que me aborrecen. Aquellas naciones adoraban dioses falsos. Sacrificaban a sus hijos a los dioses.
y practicaban toda clase de inmoralidad y pecados como parte de su vida diaria. Y ahí en Jueces capítulo 2 del 1 al 5, Dios le dice: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra a la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares debéis derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Dice que cuando el ángel de Jehová declaró estas palabras a los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Dios. Mire qué interesante. No escucharon a Dios, no obedecieron su palabra, no siguieron la brújula moral que Dios le había dado. Entonces, cuando Dios le dice: ahora esto es lo que viene, entonces ofrecen sacrificio y pegan a llorar, pero lo que tenían que hacer no lo hicieron. Así me parece la vida de muchos cristianos que yo conozco. No obedecen a Dios, no ponen en práctica los principios que han aprendido y que se enseñan en esta iglesia, que es lo que Dios quiere para tu vida. No lo haces, aunque vengas a la iglesia, porque el Señor dice: obediencia quiero y no sacrificio. Vienes a la iglesia, pero no estás aplicando, no estás siguiendo las instrucciones que Dios ha dado para tu vida, no lo estás haciendo. Entonces después te explota la situación, después vienen las consecuencias y entonces venimos a ofrecer sacrificios y a llorar, pero ya el daño está hecho. Ellos no fueron fieles al mandato que Dios les había dado. Dejaron aquellas naciones allí y empezaron a hacer todo lo contrario, a hacer pactos y acuerdos con aquellos pueblos paganos. Sus hijos, los hijos de los israelitas, se criaron al lado de los hijos y familias de estos hombres y mujeres paganos. Obviamente adoptaron la manera de pensar, adoptaron las costumbres de esta gente. Y sucedió lo que Dios les advirtió. Al punto que nos repite, si usted sigue leyendo el libro de los Jueces, léalo para que usted vea, tremendo libro, Antiguo Testamento. Repite una frase constantemente: y en aquel tiempo en Israel, cada cual hacía lo que bien le parecía. En buen puertorriqueño, cada cual hacía, ¿sabe? Como están mucha gente, incluyendo cristianos, que no se entere nadie cristiano, haciendo lo que les da la gana, lo que dicta su corazón, lo que a mí me parece. Chico, pero si Dios ya te ha dicho lo que tú tienes que hacer para tener victoria y bendición. Dios ha declarado lo que es bueno, lo que es justo. Y fíjate que dice la palabra que esto debe servirnos como ejemplo a nosotros. En 1 Corintios 16 dice: estas cosas, hablando de esto mismo, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no caigamos en el mismo error que ellos cayeron, ni codiciemos las cosas malas que ellos codiciaron. Por eso es que el punto final de todo esto, mis hermanos y hermanas, no solamente es lo que pasa en la sociedad, es cuando la iglesia empieza a hacer lo mismo, que eso sí que es triste. Cuando el pueblo cristiano va echando a un lado la verdad revelada de la palabra de Dios y comienza a adoptar la mentalidad y los criterios de la sociedad impía. Romanos capítulo 12 versículo 2 nos recuerda: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otra versión dice a los cristianos, a la iglesia: no te amoldes a los criterios del tiempo presente. Nosotros como cristianos hemos salido de la corriente de este mundo para seguir el camino que el Señor nos ha trazado, el camino de la bendición, el camino de Cristo. A eso es que estamos llamados, a no amoldarnos a la manera de pensar de este mundo. Pero lamentablemente, mis hermanos y mis hermanas, hay muchos cristianos que no están haciendo eso. Por eso cuando les hablé de la brújula, les dije que Dios nos ha dado, no tenemos excusa, Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado una poderosa brújula que apunta siempre a la bendición de Dios, al propósito de Dios. La Escritura apuntará siempre en dirección a esa voluntad. Su palabra, la palabra del Señor, no está sujeta a los cambios y a los vaivenes que esta sociedad establece.
La sociedad y la cultura te dirán, como ya indiqué, esto es bueno, mañana te dirán que es malo, esto es malo, después te dirán que es bueno. Pero la verdad de Dios no cambia, aleluya. Por eso el cristiano que vive bajo la dirección y la guía de la palabra permanecerá firme. No importa lo que pase en el mundo. Y en eso Josué, ¿verdad? Fue bien claro. En un momento dado, cuando estaba pasando todas estas cosas, le dijo al pueblo, ustedes decidan. Ustedes tienen delante de sí la decisión a quién van a seguir. Si a Dios que los sacó de la tierra de Egipto o las naciones que están al otro lado del río del Jordán. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, aleluya. Y eso es lo que Dios espera, mi hermano y mi hermana, de cada uno de nosotros. Dios espera que si el Señor te llamó por su gracia, si tú has conocido la verdad de Dios, si el Señor se ha revelado a tu vida, tú tienes que encaminar tu corazón, tu mente y tus decisiones a la luz de lo que Dios quiere para tu vida. Eso es lo que Dios espera. Y la pregunta que yo quiero hacerte en esta hora es: ¿llevas en tu vida esa brújula espiritual que Dios te ha dado? Hermano y hermana que estás aquí, ¿estás guiando tus pasos? ¿Estás gobernando tu vida bajo los principios de la palabra de Dios? ¿O tú estás tomando decisiones a base de lo que tú crees o de las emociones o de lo que aparezca o de lo que yo creo que más me convenga? ¿Qué está gobernando tu vida, mi hermano y mi hermana que estás aquí? ¿Qué está gobernando tu vida? ¿Qué? ¿Está tu familia, tu hogar dirigido por el propósito de Dios, por la brújula de Dios? Quiero decir una cosa, mi hermano y mi hermana. Ser un discípulo de Jesús implica asumir un costo. Jesús dijo claramente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes de vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero por cuanto no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo. Por esto el mundo os aborrece. Tú tienes que entender, mi hermano y mi hermana, que si tú vas a vivir fiel a los principios de Dios, te va a costar. A veces tu propia familia inconversa se va a burlar de ti, te van a criticar, te van a señalar y te van a decir lo que normalmente le dicen a uno: estás cogiendo la religión demasiado a pecho. ¿A cuántos le han dicho eso aquí? Está bien, bienvenido al club. Oye, porque tú puedes coger a pecho los deportes y no tienes problema. Puedes coger a pecho la política y no te critican. Puedes coger a pecho cuánta cosa hay, pero no hacen nada más que coger las cosas de Dios a pecho, entonces estás mal. Porque así es que el mundo lo ve. Así es que el mundo lo ve. Y tenemos que estar preparados porque, escúcheme esto, la palabra lo dice, cada vez el usted vivir como cristiano va a ser más y más difícil. Especialmente si tú eres de esos que te gusta congraciarte con el mundo y agradar a la gente. El apóstol Pablo decía: porque si lo que busco es agradar a los hombres, entonces ya no puedo ser llamado siervo de Jesucristo. Pero antes de terminar, yo quiero hablar específicamente con los hombres que hay aquí, cristianos, especialmente si eres esposo y si eres papá. Y quiero decirte hoy qué está pasando contigo. Dios te ha dado una encomienda como líder espiritual de tu casa, de tu familia, por la cual Dios te va a pedir cuentas. Allá en el huerto del Edén, Eva fue la primera que comió, después comió Adán. Pero cuando Dios llamó a pedir cuentas, ¿a quién Dios llamó? A Adán. ¿Por qué llamó a Adán? Porque Dios trabaja con la autoridad que Él delega. Y Dios ha dicho que nosotros los hombres, líderes de nuestra casa, somos los pastores de esa pequeña congregación. Y tristemente muchas veces son las mujeres cristianas las que más se ocupan de esos asuntos espirituales, porque tú como hombre que has conocido a Cristo, porque si eres un inconverso, pues Benito, no se le puede pedir aguacate a un árbol de mango. Pero si tú eres un hombre que has conocido a Cristo, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué en tu casa no se abre la palabra? ¿Por qué tú no estás dando ejemplo como hombre cristiano? ¿Por qué no estás asumiendo el lugar y el rol que Dios te ha dado?
de liderato en tu casa, con tus hijos. Pero segundo, quiero hablar con los jóvenes que hay aquí. A ustedes les ha tocado la parte quizás más difícil, porque ya lo que hemos vivido ya unos cuantos años, ya tenemos una mente hecha. Aunque hay algunos por ahí manganzones que parecen chamaquitos de 15 años, pero, ¿verdad? Y dice, pero que este tipo no creció, pero bueno. O esta chica, ¿qué le pasó? Joven, no es fácil el bombardeo que tú estás recibiendo en la universidad, en la escuela, en las redes, en la televisión. Por eso mi exhortación a todo joven, jovencita que hay aquí es: atesora la verdad de Dios en tu corazón, joven. Porque ¿sabes qué? Quizás no serás el más popular en la escuela o en la universidad, pero a la larga tú vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. Jamás te avergüences del evangelio. Que se avergüencen los impíos de la basura que ellos promueven. Nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús. Y yo quiero terminar haciendo un llamado. Que no quiero que sea algo emocional. No lo hagas por emoción ni por impresionarme a mí, porque a mí tú no me tienes que impresionar ni a más nadie. Dios está llamando cristianos que estén dispuestos a asumir radicalmente su compromiso con Dios de serle fiel, pidiéndole al Señor, porque somos humanos, hermano. Señor, ayúdame, porque yo sé que soy débil, pero yo quiero comprometerme hoy a guiar mi vida por la brújula espiritual que tú me has dado. Hacer los ajustes que tenga que hacer. Quizás Dios está esperando y está demandando de tu vida ajustes hace tiempo y no lo has hecho. Y pregunto, ¿cuántos aquí están dispuestas a ponerse en pie delante de Dios y decirle al Señor: Señor, yo estoy dispuesto a serte fiel, cueste lo que me cueste? ¿Cuántos están dispuestos a ponerse en pie ahora mismo y orar conmigo y presentarnos al Señor? Yo estoy dispuesto, Señor, con tu ayuda, con tu fortaleza, a afrontar lo que tenga que afrontar y a vivir para agradar a mi Señor en todas las áreas de mi vida. Hermano y hermana, no es que tú vengas a la iglesia 1 o 2 veces en semana, ¿sabes? El Señor no nos ha llamado a vivir una vida religiosa, nos ha llamado a vivir una vida de entrega bajo el señorío de Cristo. ¿Y sabe lo que significa el señorío de Cristo? Que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Voy a orar. Pero es posible que hayan personas aquí que el Espíritu Santo le ha hablado hoy. Dios es soberano. Y yo quiero que tú sepas varias cosas. Escúchame bien. Primero, la Biblia dice que todos somos pecadores y que todos estamos separados de Dios. Todos, empezando por mí. Todos. Pero Dios, que es rico en misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es a través de la sangre de Jesucristo que nosotros somos perdonados. Nuestros pecados, porque todos hemos pecado contra Dios, son limpiados y podemos tener acceso a Dios. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No te estoy ofreciendo ni esta iglesia ni la que yo pastoreo, porque sabes que esta iglesia no tiene ningún poder para cambiar tu vida, ni ninguna religión, pero Cristo sí lo tiene. Quizás tú has estado, bueno, quizás no, o sea, si no tienes a Cristo en tu vida, yo estoy seguro que estás sin la brújula. Tú estás perdido, perdida, estás desorientado. Sabe Dios si has probado aquí, has probado allá, buscando algo que llene tu corazón. Y yo quiero decirte que si lo sigues buscando en lo que el mundo te da, te vas a frustrar, porque lo que ofrece el mundo pasa, pero lo que Dios te da es eterno. Es río de agua viva que salta para vida eterna, dice la palabra de Dios. Y el que verdaderamente tiene un encuentro con Cristo jamás será la misma persona. La misma persona. Ya mismo voy a orar. No se me sienten los que están de pie. Si hay alguien aquí que hoy el Señor ha hablado a su vida y usted quiere rendir su vida a Cristo,
yo quiero que tú levantes tu mano porque vamos a orar por ti también. Yo voy a orar desde aquí por ti. Si hay alguien que ha entendido, ahí viene, doy gracias a Dios por esa vida que está allí. ¿Hay alguien más? Yo sé que hay gente que el Señor está tocando. Hay gente que el Señor, doy gracias a Dios por esa vida que está allí también. Aleluya, gracias a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra, el que me confesare delante de los hombres, yo confesaré su nombre delante de mi Padre. Pero el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre. Si aquí estamos hablando de algo serio, es tu eternidad con Dios. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Puede bajar su mano. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por este lado, por acá. Alguien que el Señor ha tocado su corazón. Ahí hay otra vida. Que está detrás del murito por allí. Dios te bendiga. Dios bendiga a estas almas. Amén. Y alguien más. Por aquí hay otra vida también. Un joven que está allí. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Él es el que lo hace. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo voy a orar. Pero quiero que estas personas que levantaron sus manos me den el privilegio de estar aquí conmigo y orar por ustedes. Simplemente una oración, no tengan temor. Los que están a su lado, anímenlos, que vengan por aquí y vamos a orar por ellos. Amén. Mientras ellos se van acercando, pasen por aquí. Yo voy a orar por por los hermanos y hermanas míos en la fe que hoy le han dicho al Señor, Señor, desde hoy yo quiero hacer las cosas como tú quieres que yo las haga. Amén. Voy a orar ya mismito por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, mira esta iglesia, Señor. Los que hoy están en tus caminos y tú les has hablado grandemente. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Mira, Padre, ellos han hecho un compromiso. Ellos han hecho un compromiso, Señor, de honrarte y de seguir la brújula que tú nos has dado, que es tu bendita palabra y el Espíritu Santo que nos guía en todo momento. Padre, ayúdalos, Señor. Estamos en tiempos difíciles. Este es un mundo seductor y tentador. Pero creemos que el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo, dice tu palabra. Ayúdanos, Señor. Pido también por estas vidas que están aquí. Señor, estas vidas que están aquí hoy han dado un paso de reconocer que necesitan de ti, Señor. Padre, gracias por haberlos traído aquí. Tú conoces cada situación. Tal vez algunos de ellos, Señor, han fracasado en muchas cosas. Están vacíos, desorientados, perdidos. Pero hoy han encontrado la perla de gran precio que es a Cristo Jesús. Señor, hoy sus nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero. Y hoy, Señor, ocurre algo especial en su vida para siempre. Bendícelo, Señor. Gracias por estos hermanos y hermanas que hoy han aceptado, Señor, ese llamado a venir a tus pies. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, que el Señor me los bendiga. La gracia de Dios les acompañe. Vayan en paz. Dios les me los bendiga mucho.